Escuchas Bookcast, el podcast de Book. Descubre aquí todas las tendencias en gestión de personas y bienestar organizacional y analiza los trending topics del mundo laboral de Latinoamérica. Desde Chile, México, Perú y Colombia, en cada capítulo conversamos con los mejores expertos y personas inspiradoras para ayudarte a crear lugares de trabajo más felices. Bienvenidos, Bookcast comienza aquí. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, el podcast de Book. Mi nombre es Jacinta Garcés, soy Content Specialist de Book y hoy quiero presentarles a todos nuestros oyentes de Chile, Perú, Colombia y México a nuestra entrevistada. Ella es Claudia Barrera, es CEO del grupo CETEP, médica psiquiatra y una apasionada por el trabajo con el foco en mejorar la vida de las personas. Para esto, a lo largo de su carrera ha promovido la aplicación de tecnología e innovación en soluciones de salud orientadas a las personas y a las organizaciones. Muy bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Jacinta. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Book, porque efectivamente valoramos siempre en Grupo CETEP todos estos espacios que tenemos para poder hablar de la salud mental y las personas, que es nuestra pasión. Claudia, empecemos por lo básico. ¿Por qué es importante que las organizaciones prioricen la salud mental de sus empleados? Es tremendamente importante, principalmente porque la salud mental en este momento está en crisis. Todos sabemos que ha habido un aumento tremendamente significativo en relación a las patologías de salud mental. De hecho, el año pasado en The Lancet, que es una súper prestigiosa revista médica, se publicaba un estudio de la OMS de más de 90 países que hablaba de que la mitad de las personas, o sea, 1 de cada 2 había tenido o tenía en ese momento alguna patología de salud mental. Entonces, primero, son enfermedades o problemas tremendamente frecuentes que cuando estamos hablando de población de edad adulta, generalmente se inician en el trabajo. Uno cuando habla de esto siempre dicen, pero es que la gente tiene muchos problemas familiares. Pero no es así. De hecho, The Workforce Institute publicó el año pasado un estudio de 2.200 empleados que evidenció que 6 de cada 10 colaboradores en todo el mundo afirman que su trabajo es el factor más influyente en su salud mental. O sea, todos estos cuadros de salud mental en 6 de cada 10 personas de edad de trabajo se inician justamente en las empresas y se inician generalmente con cuadros de estrés, que uno puede llamar estrés, burnout, que es como la semillita y esto empieza a crecer. Yo siempre hablo que es como una bola de nieve, que empieza con el estrés, después pueden haber síntomas de ansiedad, posteriormente podemos pasar a cuadros más graves como depresión y desgraciadamente el estrés mantenido también se traduce en enfermedades médicas, como diabetes, obesidad, hipertensión, problemas endocrinos, podemos tener problemas de disminución del líbido, impotencia, se nos echa a perder como toda la máquina a partir de estos problemas que puede ser un estrés sencillo en el trabajo. Entonces, primero que todo esto, son enfermedades muy frecuentes que se inician muchas veces en el trabajo y que tienen consecuencias muy importantes sobre todo en nuestra salud. Y segundo, a las empresas les producen un costo tremendamente importante. Existen como 3 áreas de este costo. La primera área tiene que ver con lo que ya es clásico, que está medido desde hace ya 50 años y que se relaciona con las pérdidas en productividad, en recambio de personas, en disminución del engagement, en licencias médicas, que en Chile es un problema tremendamente importante y que sale día por medio en las noticias. Pero además a esto se han ido agregando, especialmente durante los últimos años, 2 riesgos súper importantes. Uno, el riesgo legal para las empresas, porque en toda Latinoamérica se han dictado leyes que tienen que ver con la protección de los trabajadores en el ambiente laboral. Y eso ha llevado a que los trabajadores acudan de forma cada vez más frecuente a los tribunales, a la dirección del trabajo o a las mutuales, que en Chile son las empresas que se hacen cargo de la salud de los colaboradores, a hacer reclamos en relación a su salud mental, y eso conlleva costos para la organización que tienen que ver con multas, planes de intervención, si uno pierde el juicio, también tiene que ver con tener que pagar ese juicio. Y paralelamente, lo que hemos visto, porque en Grupo CETEP tenemos un área especializada de médicos, especializada en trabajo,
hemos visto que cada vez son más frecuentes, desgraciadamente, las funas por redes sociales, que también tienen un costo asociado. Tienen un costo porque uno tiene que dedicar, muchas veces contratar empresas que son especializadas en eso. Entonces, además tenemos costos asociados a estos riesgos que uno podría tremendamente mitigarlo y que probablemente van a ir aumentando y van a tener que ser parte de la matriz de riesgo de todas las organizaciones en el futuro. Oye, con todas estas cifras impresionantes que nos comentas, ¿crees que la pandemia tuvo algo que ver con, ya sea aumentarlas, ya sea perjudicarnos de alguna forma? Porque sabemos que la pandemia nos afectó en millones de sentidos, pero ¿tiene que ver en algo de la salud mental del trabajo? Absolutamente, o sea, la pandemia hubo una segunda pandemia. En medicina hablamos de que hubo una segunda pandemia que fue la pandemia de enfermedades mentales en relación a la pandemia del COVID. Pero en el trabajo también había organizaciones que se han dedicado a medir esto y efectivamente hay un estudio de Mindshare Partners que habla que en el 2021 el 76% de los trabajadores tenía algún síntoma de salud mental y la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo se dedicó a ver cuáles son estos síntomas, hizo como un deep focus y descubrió que había casi un 40% de personas en el trabajo con insomnio, la mitad irritable, más del 50% con tristeza y sobre el 55% tenía un agotamiento emocional. Entonces, efectivamente, esto fue como un boom de enfermedades de salud mental que también se vivió en el trabajo. Y claramente ese fue también como un poco el despertar de salud mental. Todo el mundo se dio cuenta de que efectivamente teníamos salud mental, de que era tremendamente importante, de que si uno la descuidaba iba a tener consecuencias tanto a nivel personal como en las organizaciones. Yo creo que la importancia la tenemos clara, pero el siguiente paso a saber cuál es la importancia de esto es actuar. O sea, ¿cuáles crees que son los primeros pasos que una empresa tiene que tomar para empezar a abordar la salud mental de sus trabajadores adentro de esta? Sí, esa es una muy importante pregunta porque muchas veces nos hacen las empresas cómo empezamos. Lo primero, esto es muy parecido porque estamos hablando de enfermedades de salud mental, entonces es muy parecido a cuando uno va al médico. Lo primero es el diagnóstico. Eso es, uno no puede hacer una intervención sin tener un diagnóstico. Y acá voy a ser tremendamente majadera que es importante que el diagnóstico se haga con profesionales de la salud mental, porque uno nunca llevaría a un hijo con enfermedad de salud mental al abogado, porque el abogado no tenía por qué saber de enfermedad de salud mental. Entonces, un diagnóstico ojalá por una organización profesional donde haya médicos especializados en salud mental en el trabajo, y de ahí también es súper importante que los pasos que sigan sea estructurar un plan de salud mental en relación a ese diagnóstico, pero que de alguna manera contemple intervenciones que están basadas en evidencia. Aquí me voy a tener un poquito a explicar. En medicina y en otras ciencias existe lo que se llama intervenciones basadas en evidencia, que son las que han demostrado éxito en condiciones reales, porque existen muchas soluciones. Es como entrar al supermercado y ver el pasillo de los champús. Hay millones de champús para pelo rizado, para pelo rubio, peteñones, como uno puede estar media hora ahí. Para la salud mental también hay muchas soluciones, pero es súper importante que uno se detenga a ver cuáles de esas soluciones han demostrado ser eficaces a nivel mundial y en el trabajo, porque no todas las soluciones que se marketean desgraciadamente, y por eso también se han desvirtuado un poco, son eficientes. Por ejemplo, cuando uno le receta un remedio a algún paciente, ese remedio tiene que haber sido probado primero en animales, después en personas y después en personas de todo el mundo y haber demostrado que es eficaz. Lo mismo necesitamos buscar cuando buscamos una intervención de salud mental. Y lo que se ha probado es que existen 7 pasos del éxito. El primero es el diagnóstico. Después hacer un plan de acuerdo a este diagnóstico, porque en realidad tiene que ser un plan de acuerdo a todo lo que encontramos. Después hay que enseñarle a todas las personas sobre salud mental, que se llama psicoeducación. Después trabajar con los líderes, que van a ser nuestros aliados en este plan. Tener canales de comunicación continua que permitan que las personas hablen de estos temas. Brindar atención profesional a las personas que realmente lo necesiten, que tengan enfermedad de salud mental, y estar monitoreando permanentemente los resultados para poder ir ajustando el plan en relación a este como update del diagnóstico inicial. Esos son los 7 pasos que han demostrado ser eficaces. Entonces, si hay alguna intervención que no tiene estos 7 pasos, es muy difícil que vaya a ser efectiva. Oye, vemos
con todos los datos que tú me has comentado, yo también tenía acá, por ejemplo, que un informe de Gallup en 2023 encontró que los trabajadores que sienten apoyo de su empleador en temas de salud mental tienen 3.5 veces más probabilidades de estar comprometidos en su trabajo. ¿Qué beneficios crees tú a largo plazo se pueden ver en las organizaciones que invierten en la salud mental de sus trabajadores? Sí, el tema del compromiso del engagement es un tema súper interesante que está muy de la mano con la salud mental. De hecho, en ese mismo estudio de Gallup del año pasado, salía que lo que evidenciaron fue que había solamente un 20% de colaboradores que estaban realmente comprometidos con su trabajo. El 60% de los colaboradores estaba haciendo este quiet quitting, como que estaban yendo al trabajo, pero realmente no estaban comprometidos, estaban haciendo lo que en Chile decimos como calentando el asiento. Iban, hacían como que trabajaban, pero realmente estaban con su mente en otro lado. Y hay un 20% de los colaboradores que está activamente desvinculado, es decir, que está haciendo cosas desde el interior de la organización como para sabotear el trabajo. Es como tener un enemigo entre las filas. Y lo que ha demostrado Gallup, efectivamente, Gallup está desde el 2009 estudiando un poco esto del tema del engagement y la salud mental, es que van completamente de la mano. Y de hecho, en el último informe que se publicó ahora el 2004, como en febrero del 2004, demuestra que las intervenciones de salud mental mejoran el engagement y se traducen en una mejora en relación al rol de las organizaciones. Y algunos datos súper interesantes. Hay una reducción del 78% en el ausentismo, del 21% en la rotación del personal, del 63% en accidentes laborales, del 30% en productos defectuosos y un aumento de un 17% en las ventas y de un 23% en la última línea. De hecho, Cigna el 2020 hizo un estudio que demostró que la inversión en salud mental tiene un ROI de hasta 60 veces, y demostró además de todos estos otros beneficios que también impacta positivamente en el NPS de los clientes y en la innovación, que son dos aspectos que cada vez van a ser más importantes para las empresas del futuro. Siento, mira. Oye, y justo en esto último que me comentaba, en la era tan digitalizada y en el mundo tan tecnológico que vivimos, también, claro, la tecnología juega un papel demasiado fundamental dentro de las empresas. ¿Cómo pueden las herramientas, la inteligencia artificial, que ha venido en especial este último año a tomar un papel muy importante, cómo pueden ayudar a implementar y también monitorear, evaluar programas de salud mental dentro de las empresas? Sí, justamente es una súper herramienta y lo importante aquí es que también hay evidencia de sus resultados sobre un área específica que tiene que ver justamente con el diagnóstico y el monitoreo de los síntomas. Nosotros justamente en Grupo CETEP tenemos una herramienta que hace como un escáner de la salud mental de todos los departamentos y te permite justamente hacer un plan específico para cada uno de los departamentos que es con inteligencia artificial, porque es lo que te permite de alguna manera escalar la solución y tener mucha gente diagnosticándose al mismo tiempo con la seriedad de ser un instrumento médico. En eso, efectivamente, todas las herramientas, las apps, las web apps que trabajan con el diagnóstico y el monitoreo han demostrado ser efectivas en la realidad. Lo que todavía no ha demostrado ser efectivo en la realidad, desgraciadamente, son todas las apps que tienen que ver con como auto mejora de la salud mental, como en aprender estrategia, como en... ¿Y cuál es el problema de esas apps? Es que cuando se usan solas, sin el plan completo, tienen muy baja tasa de uso. Entonces, efectivamente puede ser una app muy buena, pero si uno la entrega sola a los trabajadores sin todo el plan complementario, la gente no la usa finalmente. Entonces, todas estas apps que de alguna manera pueden contener mucho conocimiento, no han podido demostrar ser efectivas cuando no se... agregan a un plan de salud mental y solo han podido demostrar su efectividad en situación de laboratorio, o sea, con gente que de alguna manera está comprometida a usarla. Entonces ahí todavía tenemos una brecha de mejorar la usabilidad de este tipo de soluciones, pero que sí son muy efectivas cuando tú las integras con todo este plan que hablábamos como de los 7 pasos del éxito que ya está probado que funciona.
Oye, y también en esta herramienta que me comentabas que ocupan dentro del grupo CETEP, ¿es importante o más eficiente personalizar o dividir estas herramientas o programas según los diferentes grupos que tienen las distintas empresas, organizaciones? ¿Cómo se pueden dividir, o sea, que funcione, que sea efectivamente? Efectivamente es fundamental porque como veíamos al principio, como la semillita de esto siempre es el estrés o el burnout. Y esto ha ido evolucionando a través del tiempo. Al principio, hace 10 años, el burnout estaba muy relacionado con la sobrecarga laboral. Y cada vez va apareciendo una asociación más fuerte con otras dinámicas del trabajo, por ejemplo, con conflictos interpersonales, con dinámicas de la cultura de la empresa. Entonces, es importante la sobrecarga, pero cada vez va siendo más importante para el burnout los temas relacionales. Y por eso es súper importante poder hacer este escáner de la salud mental, donde podamos detectar los focos de estrés y de otras patologías en los distintos departamentos, porque cada departamento va a tener su realidad, sus sistemas distintos. Los sistemas de las relaciones interpersonales van a ser distintos en el de finanzas, en el de control de gestión, en el de venta, y ya sabemos que esa es el principal origen de estos cuadros de burnout en el presente. Y porque además desde el punto de vista médico, las patologías de salud mental se relacionan profundamente con la edad y el sexo. O sea, a los 17 años hay ciertas patologías, a los 40 hay otras, a los 60 hay otras, si yo soy mujer, si soy hombre, van a ser distintos. Entonces, como que no hay un remedio que sea bueno para todos, ni a nivel personal, ni a nivel de los sistemas de relacionamiento de personas. Entonces, es fundamental que hagamos nos demos el trabajo de hacer este primer diagnóstico, porque no hay como un paracetamol que vaya a mejorar a todo y al final vamos a estar invirtiendo en una solución que no va a tener resultado. Claro, y en ese sentido, con tanto desafío que hay por delante, ¿qué métodos crees que hay, o sea, recomiendas tú, en verdad, para evaluar la efectividad que puedan tener las distintas empresas o organizaciones sobre las iniciativas que tengan sobre la salud mental de sus colaboradores? Mira, hay muchas metodologías y va a depender mucho en qué etapa esté la organización. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que todavía no han desarrollado nada y en esas organizaciones habría que poner foco sobre la salud mental pura y dura. Y en ese caso hay que usar una herramienta de diagnóstico como la que tenemos nosotros, en que diagnosticamos por clúster. Diagnosticamos quienes tienen estrés, quienes tienen ansiedad, quienes tienen depresión y otras patologías como trastornos por dependencia. Y a partir de ahí hacer un plan de trabajo. En otras empresas, por ejemplo, empresas con las que hemos trabajado y que esa etapa ya está resuelta, uno puede avanzar hacia hacer otras mediciones que tienen que ver, por ejemplo, con el engagement, con la felicidad, con el bienestar laboral. De hecho, hace poco se publicó en febrero se publicó una revisión de la Universidad de Oxford, en que tiene una herramienta muy interesante que relaciona justamente los resultados de salud mental y felicidad o bienestar en el trabajo con el ROI a futuro. O sea, ya estamos a ese nivel, estamos pudiendo predecir cómo van a mejorar nuestras ventas en relación a los resultados de bienestar que tenemos. Pero todas esas que son más sofisticadas son en un segundo momento, cuando ya solucionamos el tema duro de la salud mental y ya tenemos una cultura que está cuidando la salud mental, porque finalmente lo que tú buscas con la primera etapa del trabajo es desarrollar una cultura de salud mental. Perfecto. Oye, Claudia, para ir cerrando, bueno, igual me has comentado un poco sobre esto durante toda la conversación, pero mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar? O sea, las cosas últimamente están avanzando demasiado rápido. ¿Y cuáles son algunas de las tendencias emergentes en el apoyo de la salud mental en el lugar de trabajo que se vienen o que se podrían venir en los próximos años? Mira, hay harto trabajo, como trabajo actual, el trabajo que se está haciendo ahora, que tiene más evidencia de resultados, tiene que ver con el trabajo con los líderes. Como te decía, hasta hace unos 10 años atrás hablábamos de sobrecarga laboral, ahora estamos hablando mucho de cómo los líderes pueden de alguna manera manejar
las relaciones de sus equipos, cómo ellos pueden ser casi, nosotros lo que trabajamos es desarrollar líderes que sean monitores de salud mental, que de alguna manera puedan dar algunos auxilios psicológicos iniciales de salud mental con sus colaboradores, pero además sean ellos como un referente de salud mental, o sea, que puedan manejar el estrés, que manejen herramientas de mindfulness. Eso es lo que se está haciendo mucho poco ahora, y en el futuro, así como pensando de aquí a 5 años, y también pensando en que es importante que todas estas cosas nuevas que van apareciendo se vean y se estudie, que tengan evidencia de éxito y que no sean solamente como un voladero luces. Hay iniciativas que tienen que ver con que cada vez nos estamos dando más cuenta que la salud mental es parte obviamente de la salud general. Entonces se están desarrollando iniciativas que tienen que ver con, por ejemplo, la salud digestiva. La salud digestiva tiene una relación tremendamente importante con la salud mental. Han salido muchos libros sobre eso, sí, de hecho. A nivel individual ya hay muchos tratamientos de salud mental que incorporan el tema de la alimentación, el tema de probióticos, suplementos. Probablemente eso se va a incorporar también, tiene que incorporarse porque en realidad es parte del tratamiento. Todo lo que tiene que ver con como la ecosalud mental, cada vez también hay más evidencia dura, de que necesitamos vivir fuera de la oficina, tener espacios verdes. Incluso hay un estudio que se lo hace muy poquito, que demuestra que mientras mayor diversidad ecológica, imagínate lo sofisticado, mientras mayor diversidad ecológica tengas tú en tu vida, vas a tener mejor salud mental. Entonces, probablemente las empresas que realmente se toman esto en serio van a empezar a incorporar todos estos aspectos que ya tienen una evidencia bien gruesa. Desgraciadamente, como te digo, las evidencias en relación a la app y la inteligencia artificial tienen efectividad importante en la etapa de diagnóstico y monitoreo, y hay otra etapa que tiene que ver con otra área que tiene que ver con la capacitación en habilidades blandas, en la que se ha demostrado harta efectividad con la realidad virtual. Por ejemplo, tomar a los jefes y entrenarlos en realidad virtual, en resolución de conflictos, en dar feedback. Eso también ha demostrado que tiene cierta evidencia y que, claro, si uno lo implementa de buena forma puede transferir esos conocimientos a la realidad del trabajo. Pero siempre yo subrayo esto de que es súper importante que toda esta iniciativa, antes de comprarla o de implementarla, estemos súper seguros de que tienen evidencias de que va a resultar, para que además tengamos resultados y no desvirtuemos un poco este trabajo que es tan bonito de mejorar la salud mental de las personas. Perfecto. No, sin duda, igual queda un largo camino por recorrer todavía en este campo. No, de verdad, Claudia, muchísimas gracias por esta conversación, por tu tiempo, por compartirnos todos estos datos, tu conocimiento con nosotros. Ella es Claudia Barrera, médica psiquiatra y CEO del grupo CETEP. Y nada, los dejo muy invitados a que sigan escuchando los próximos capítulos de Bookcast, el podcast de Book, software integral de gestión de personas. Con Book creo un lugar de trabajo más feliz. Aquí termina este capítulo de Bookcast, el podcast de Book. Te esperamos para el próximo. Bookcast es una iniciativa de Book, un software integral para la gestión de personas con el que podrás automatizar tus tareas administrativas, construir la cultura organizacional que sueñas y facilitar el acceso a beneficios que tus colaboradores realmente valoren. Todo desde la misma plataforma y con inteligencia artificial integrada. Descubre más en book.cl, book.mx, book.pe y book.co y síguenos en LinkedIn como BUK para unirte a la conversación. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.